Ya, comenzamos. Me dicen, por favor, si se comparte pantalla. Mm, Espero no estar con las mismas dificultades de anoche. Se puede ver, ¿no? Sí, Ya, a ver. Hacia el día de hoy habíamos solicitado puedan generar su tercera actividad. Y les digo, ¿no? No es en la esencia de generar una tarea, porque es la obligación presentarla, sino más bien el objeto es procurar que ustedes realicen sus avances, como que estoy empujando a que ustedes avancen en su tesis. Y estos espacios, con la retroalimentación del avance que ustedes me envían, sirvan para poder ajustar algunos elementos que tal vez uno los piensa están bien, pero ya se habrán dado cuenta de la dinámica de anoche, por ejemplo, que en todos los casos hemos hecho varias sugerencias para poder ir perfeccionando un instrumento que de tenerlo bien trabajado les va a facilitar grandemente la toma del dato, que será el siguiente momento, ¿ya? Entonces quiero complementar, muy pocos me han enviado su tercera actividad. Anoche he alcanzado a revisar solamente la actividad de Jimena, entonces voy a tratar de al menos referir los avances que ustedes están haciendo, pero hay algunos aspectos por las consultas que me han hecho a lo largo de la tarde que no han quedado suficientemente claro y creo que ese es el obstáculo del por qué este avance no se está desarrollando suficientemente bien. Y lo aclaro ahora, ¿no? Hay una confusión entre lo que es una técnica versus un instrumento. Y el apunte que quiero brindarles va bien en el convencionalismo de lo que usualmente se, se, se realiza como la técnica más utilizada, se puede pensar según el enfoque. Y eso es lo que quiero relacionar a continuación. Y adicional a ello, en otra precisión también que me han solicitado, creo que era Wilson, él me habla del tema de la prueba, si es una prueba objetiva. Bueno, en el ámbito educativo existen ciertos instrumentos, ciertas técnicas que tienen un matiz, tal vez incluso una acepción bien particular. Entonces, quiero hacerles también un listado de ciertas otras técnicas que no de manera general se relacionan en investigación científica, sino que son más apropiadas para la investigación educativa, que es el corte, es la temática que debería abordar sus tesis. ¿Ya? Entonces, en este sentido, nosotros hemos relacionado que bajo el enfoque cuantitativo, convencionalmente la técnica, no estoy hablando del instrumento, estoy hablando de la técnica para que se lo apunten, es realizar una encuesta. Una encuesta en todo el convencionalismo de lo que habrían visto con Abraham Herrera, ¿no es cierto? Que es una encuesta que se realiza, bueno, de la manera más tradicional, un cara a cara, donde existe un entrevistador que tiene una boleta y de esa forma va realizando ciertas preguntas. Imagínense lo que toca en el censo, por ejemplo, el censo utiliza la entrevista, es decir, en algunos casos la encuesta, se la asocia más propiamente como la entrevista. Pero aquí tiene un tópico particular de la entrevista cualitativa, pero también se hace la acepción de la entrevista por ese cara a cara que se requiere tocar puerta, tener un encuestador y que realice una entrevista hacia el encuestado. ¿Ya? En ese sentido, ya había anticipado, en esta técnica, el instrumento es un cuestionario
o más propiamente referido como una boleta. ¿Ya? Entonces, en esta boleta, ¿por qué es más propiamente referida a la boleta? Porque el cuestionario, el cuestionario básicamente lleva solo las preguntas. La boleta comprende el preámbulo, las preguntas y seguramente alguna instructiva o algunas cartillas que sirven para clarificar ciertas preguntas que, si en la indagación requieren ser consultadas con algún apoyo gráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que ustedes estarían consultando a una población analfabeta, ¿no? Entonces, algunas consultas requerirán ser transmitidas que posiblemente relacionen cuantitativizaciones o posiblemente algún elemento más de escuela, si quieren verlo así. Al no ser personas letradas, entonces el apoyo gráfico puede ser una ayuda que sirva. Creo que en ninguno de sus tesis es el caso, pero si digamos, a ver, se me viene uno en mente, ¿no? El tema de Gisela, que ella está viendo con personas de la tercera edad, posiblemente en algunas relaciones de consulta hacia el adulto mayor, no por, bueno, hay que ser respetuoso también en la aproximación, podría insumir el tema del apoyo gráfico. ¿Qué quiero decirle, no? Si estamos hablando de tecnologías de información y comunicación o ciertos aparatos modernos, digamos, entonces seguramente en lugar de referirle, no sé, pues un router o un Wi-Fi o, bueno, alguna tecnología, puede ser que el apoyo gráfico sirva para identificar ciertos objetos o ciertos elementos que relacionan el conocimiento de tecnología de información y comunicación, ya. Pero solamente es un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero dejar en claro? Y otra vez reitero, estamos hablando de enfoque cuantitativo. La técnica en el enfoque cuantitativo es la encuesta, no es la única, por si acaso, y el instrumento es el cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, enfoque, técnica, instrumento. ¿Ya? En mismo sentido, nosotros podemos pensar que en el enfoque cualitativo, nosotros hemos hecho como que una división, la más simple de todas, hay más complicaciones de ellas, que la aproximación para lograr un dato, que relaciona también una técnica, puede ser a través de revisión documental, podría ser a través de observación o podría ser a través de la indagación. Pensemos que estamos hablando de indagación. Si es indagación, entonces la técnica es la entrevista, que no tiene igual connotación que este otro tipo de entrevista, ¿ya? Porque esta entrevista, la de la encuesta, del enfoque cuantitativo, generalmente busca respuestas acotadas. Las respuestas generalmente son rápidas porque son muchas y requiere, sus unidades observacionales son bastantes, ya que realiza inferencia estadística. Distinto de la entrevista cualitativa que ya lo hemos dicho, propicia profundidad, conocer más sobre el tema, donde el caso a caso es sumamente importante, ¿ya? En esta lógica, entonces, si estamos hablando de la entrevista individual, que podría ser, no sé, pues estructurada, semiestructurada, flexible, abierta, sin estructurar nada. Se piensa que esa es la técnica y aquí el soporte de un instrumento podría ser una guía que conlleve las preguntas para realizar la entrevista, ¿no? A veces es conveniente tener ese apunte y no realizar una entrevista de memoria, ¿no? Porque a veces la memoria traiciona y algún elemento importante de relacionar siempre es mejor apuntarlo. ¿Ya? Seguramente debe haber otros artefactos considerados como instrumentos, ¿no? Como el tema de la grabadora, posiblemente un cuaderno de apuntes, una videograbación o lo que comprenda. Así como hay una entrevista individual, se suele en el enfoque cualitativo hablar de entrevistas grupales o llamados los grupos focales. ¿Por qué se relacionan con el nombre de grupos focales? Porque la focalidad conlleva tratar sobre una temática muy particular.
Entonces, el consultar sobre una temática particular a un grupo de personas, se pensará que ese grupo de personas debería ser relativamente homogéneo, que brinden respuesta como grupo. No se aconseja conformar grupos focales heterogéneos al interior del grupo. ¿Por qué? Porque no es una sesión de discusión, de debate, ¿no? Es decir, más bien ahí no se requiere confrontación, se requiere asumir una postura, si bien en la entrevista individual refleja la relación del individuo, en la entrevista grupal no se relaciona el caso a caso, sino más bien la respuesta de todos como grupo. Entonces, si resulta que en mis unidades de análisis existe heterogeneidad, la sugerencia es hacer varios grupos focales que permita capturar esa heterogeneidad, pero no imbuir esa heterogeneidad dentro de un mismo grupo focal. Entonces, por favor, mucha atención con ello. Si en el grupo focal estamos hablando de la técnica, al igual que la entrevista, se piensa el grupo focal maneja una guía. Ayer Jimena nos mostraba el ejemplo, ¿no? de una guía. ¿Era Jimena? No estoy seguro. Ya. Veíamos alguna guía por ahí que conlleva algunas preguntas de tipo más abierta, ¿no? Que persiguen amplitud en cuanto a la respuesta. Si fuera, digamos, el caso de hablar de una observación como técnica, entonces se piensa que la observación debería tener una nota de campo o una nota analítica. Por supuesto, cualquiera de estas notas es susceptible de ser sistematizada, ¿no es cierto? Y en esa esencia es que luego se hace codificaciones, categorizaciones que permitan eventualmente entender mejor el fenómeno. Entonces, en este sentido, vuelvo a reiterar, y esta es para la consulta que me hacía Wilson. Entonces, en el enfoque cuantitativo, la técnica, entrevista, el instrumento de la entrevista, la guía. La técnica podría ser grupo focal, el instrumento del grupo focal, una guía. La técnica podría ser una observación, el instrumento de la observación, una nota, sea analítica o sea nota de campo. ¿Qué distingue una de la otra? Nota de campo es in situ, ¿no es cierto? Es en el lugar donde estoy levantando los datos. Nota analítica es cuando yo estoy haciendo mi trabajo de escritorio. Con el trabajo de escritorio yo estoy tomando apuntes sobre la interpretación de los datos, ¿no es cierto? Cuando estoy generando mis categorías, tengo cierto pauteo, cierto apunte que yo voy desarrollando a función de que las ideas se van dando, ¿no es cierto? Entonces, recuerden en el Atlas T lo que hacíamos con el tema de los memos, ¿no? Hacíamos una categoría, recuerden el ejemplo que siempre lo cito, el de mi papá me ha golpeado, ¿no es cierto? Categoría 1, violencia psicológica. Y ahí abríamos un memo, ¿no? El memo es una nota analítica. Esa nota analítica decía, pero sería bueno indagar en esta violencia psicológica si realmente es el padre biológico. Me estoy inventando cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero son apuntes que luego son sistematizados para poder entender mejor el fenómeno de estudio. Ya. Ahí, por favor, dudas, consultas, comentarios, sugerencias. No sé si está Wilson, no sé si con esto ha aclarado su duda y quiero hacer un apuntito más sobre esto para ver algunos instrumentos más de corte en el ámbito educativo. Por favor, me dicen si puedo al menos borrar pantallas si no hay consultas por el momento. Doctor, una consulta. La diferencia entre la entrevista individual y en el enfoque cuantitativo, la entrevista, por Ya, ejemplo, en el enfoque cualitativo dice la entrevista individual, mientras en el cuantitativo entrevistas. Eso, una diferencia, un ejemplo, por favor. claro que sí, con mucho gusto. Ya, la entrevista en el enfoque cuantitativo generalmente se basa en preguntas cerradas. Además de que son muchas preguntas. No sé si ustedes están familiarizados con la encuesta de hogares.
La encuesta de hogares es la fuente por la cual el Instituto Nacional de Estadística releva información sobre tópicos distintos de Bolivia, ¿no? Los datos de empleo, los datos de salud, los datos de pobreza, los datos, incluso existen módulos culturales, módulos de gastos, de ingresos, de gastos en la comida dentro del hogar, fuera del hogar. Bueno, realmente es una amplitud de consultas que hace a través de esa técnica, ¿no? De ese proceso estadístico grande. Como lo hace en todo el país y busca inferencia estadística, si estamos hablando de un censo y somos 11.5 millones de habitantes, tendría que ser la consulta a todo el universo. Pero él realiza una muestra, ¿no? La muestra de una encuesta de hogares en su última versión, que tiene una representatividad nacional, urbano, rural y departamental, de los 9 departamentos, oscila más o menos entre unas 35.000 observaciones, más o menos. Centavos más, centavos menos. Entonces, imagínense 35.000 observaciones con muchas preguntas, es decir, estamos hablando de un formulario, de una boleta, que en sus consultas dura alrededor de 2 horas. Imagínense, y las preguntas son así bien rapiditas, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos tiene? 8, 7, si realmente son selección múltiple. Le preguntan, ¿y estos de qué edades son? Y va diciendo las edades, y luego relaciona en qué cursos están, y va relacionando los cursos. Entonces, son preguntas cerradas, donde las opciones están precodificadas, y como son muchas, tienen que ir rápidamente surtidas, ¿no es cierto? Tienen que realizarse rápidamente. Y procuran, producto de esta boleta, de esta aplicación, de esta técnica, generalmente busca una estadística, una cuantía, ¿no? Una cifra, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirle en esto, Libertad? Primero, a ver, tres características, y con eso va la distinción. Preguntas cerradas, una característica de la entrevista de enfoque cuantitativo. Muchas preguntas, otra característica. Y segundo, que el resultado siempre es susceptible de ser cuantitativizable. Ya, distinción con la entrevista del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo no procura hacer muchas preguntas, sino poquitas. ¿Por qué son poquitas? Voy a poner aquí, pocas preguntas. ¿Por qué son poquitas? Porque ya no realiza preguntas cerradas, sino más bien trata de explorar preguntas abiertas. Preguntas abiertas que procuren amplitud en respuesta, ¿no es cierto? Entonces, muy complejo que hagan muchas preguntas, porque realmente la entrevista se da de unos 15, 20 minutos, ¿no es cierto? La gente se termina aburriendo de preguntas abiertas que duren mucho, mucho tiempo, ¿no es cierto? Y el otro elemento es que el resultado de la entrevista, del enfoque cualitativo, no propicia un número, no propicia una estadística, más bien propicia dato textual, texto que luego debe ser codificado y generar categorías de análisis, ¿ya? Entonces, vuelvo sobre las 3 grandes distinciones que estoy haciendo, que debe haber otras más. Solamente estoy haciendo el ejemplo de la ilustración somera de cuál es la distinción por la consulta que me hace Libertad. Primero, pocas preguntas, muchas preguntas. Perdón. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. 2 distinciones. Dato, que es una cuantía, dato, que es texto. 3 distinciones. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Responde su consulta, Libertad? Sí, doctor, muchas gracias. Excelente. Si hay otra consulta, me dicen, por favor. Adelante, por favor. Doctor, así como en el método cuantitativo existen criterios de validez y confiabilidad como el método Delphi, la técnica de grupo nominal y un sinnúmero de validar una técnica y su instrumento. No sé si en el método cualitativo estos criterios. Ya, le explico. Lo que usted está relacionando no es una validación propia de un enfoque. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿De qué trata el método Delphi? El método Delphi lo que hace es una consulta de expertos
que le permitan, si fuera la lógica de ese método Delphi, de ese grupo de expertos, validar un instrumento que a través de los ojos de esos expertos le den más luces sobre su instrumento, que puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el año pasado, antes de que se realice la encuesta, la ETSA se llama, la encuesta de demografía y salud, el INE convocó a un grupo de expertos temáticos, médicos, posiblemente estadísticos, para que validen su instrumento y ver si las preguntas que estaban realizando, temáticamente hablando, eran las correctas. Entonces, en esa reunión de validación en grupo Delphi, cada experto va dando su punto de vista y dicen, bueno, este instrumento va dando observaciones, correcciones, modificaciones y consensúan para lograr una boleta final. Algo similar podría ocurrir con una validación con un instrumento cualitativo. Piensa en un Delphi que también, si su temática es muy compleja, entonces puede requerir de un grupo de expertos que validen su instrumento, ¿no es cierto? Entonces piense que su temática que está explorando es sobre violencia doméstica, entonces sería conveniente que un psicólogo evalúe qué está consultando a razón de no hacer una revictimización y puntos que de pronto uno con desconocimiento del ámbito de estudio los descuida. Ya, entonces, volviendo a la consulta que me decía Rudy, ¿es posible lograr instrumentos de validación? ¿Se deberían lograr instrumentos de validación? ¿Los hay en lo cuantitativo y lo cualitativo? Claro que sí. El Delphi es uno de ellos. Se puede hablar también, existe unos instrumentos prospectivos, el Color Insight, existe el Morphol, existe, bueno, hay una gran cantidad de instrumentos. Y por otro lado, otra forma de acudir indirectamente a una validación del instrumento es relacionar si el instrumento que están utilizando, que puede ser tal vez emulado de algún otro contexto, ha sido utilizado en otras investigaciones y si ha sido utilizado de manera exitosa. Esa forma de validar es sumamente cuestionada porque se dice, si un instrumento ha sido utilizado en Europa, ¿por qué tendríamos que presumir de que ese mismo instrumento vaya a funcionar en Bolivia? Entonces, la sugerencia que hacen los tribunales es que la validación debería hacerse en el contexto en el cual se va a trabajar. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? ¿Cómo valida entonces su instrumento de una forma que sea más apropiada al contexto? En el enfoque cuantitativo, que en el enfoque cualitativo también se aplica lo mismo, sino que se llama distinto, se hace algo que se llama prueba piloto. ¿Qué es la prueba piloto? Recuerdan el día de ayer yo les sugería, creo que le sugerí a usted, Rudy, ¿por qué no aplica su instrumento a manera de corroborar cómo se están entendiendo las preguntas? Entonces, si usted hace ese ejercicio previo, de saber que las preguntas están funcionando bien, indirectamente, además de ajustar su instrumento, está haciendo una validación del mismo. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces es conveniente que hagan una pruebita antes de ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Cuantitativamente hablando, existen técnicas que nos permiten también hacer validación, ¿no es cierto? Por ejemplo, han debido escuchar del alfa de Cronbach, ¿no es cierto? El alfa de Cronbach lo que hace es verificar una relación consistente entre categorías, ¿ya? Pero ese es otro punto, ¿no es cierto? Esa validación generalmente requiere introducir la boleta. Pensemos en un programa como podría ser el SPSS, por decirles algo, y de esa forma generar un estadístico que tiene ciertos rangos que me dicen si está validado o no, no está validado, porque resulta que existe una relación concordante entre categorías. Ya, pero eso es una exquisitez un poquito más estadística. Lo que quiero transmitir, le digo a Rudy y le digo al resto, la forma más intuitiva, además de apropiada de lograr una validación de su instrumento, es hacer una pruebita antes. Que por favor puedan un poquito antes verificar qué elementos están funcionando y qué otros no. Rudy nos está pasando validez y confiabilidad de los instrumentos, investigación para la recolección de datos. Excelente, gracias. Yo también tengo otra literatura que puede servirles para ampliar esto que estamos hablando.
Doc, una consulta más. Adelante, por favor. No sé si dentro de la estructura de una tesis de nivel de maestría nos piden cierto número de métodos de validez de un instrumento o de repente es algo que parte del criterio del investigador nada más. Parte del criterio del investigador, porque resulta que no hay un formalismo que asuma procedimientos cerrados dentro del desarrollo de la tesis de maestría. ¿Qué quiero decirles con esto? Incluso puedo irme un poquito más hacia el doctorado. Yo conozco doctorados, no estoy hablando del caso boliviano, donde resulta que la validación tiene que ser un capítulo. Es decir, así como existe marco metodológico, marco teórico, hay un capítulo que es de validación, nada más de validación, ¿no es cierto? Entonces, en ese capítulo realmente uno tiene que ser muy exquisito de ver la forma como relacionar que su instrumento sea consistente, sea coherente, concordante y absolutamente todo lo que pueda ser las dimensiones que pueda surtir para dar contundencia. En el caso boliviano, y le estoy hablando más específicamente de la maestría, no existe este lineamiento. Entonces, no les digo que no lo hagan, mejor si lo hacen, pero no es una exigencia. Sí me ha sucedido, les contaba la tesis de María Elena Valle, que ha sido la última que se ha defendido el año pasado, bueno, la que he estado yo presente. Le han cuestionado el instrumento que ella ha aplicado, que era un test de Burnout, a estudiantes, a internistas de la carrera de medicina del Hospital General. ¿Cuál era el cuestionamiento? El cuestionamiento es que ella no había hecho validación y ella decía, sí he hecho validación. De hecho, el punto es, he hecho validación por dos tipos. Primero, he hecho una validación verificando mediante revisión bibliográfica cómo este instrumento había sido aplicado en otros contextos. Ya, el cuestionamiento es si es aplicado en otros contextos, ¿por qué uno debería esperar que sea válido en el caso boliviano? Ya. Pero ella también había hecho una validación cruzada de aplicar a estudiantes fuera de sus unidades observacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien sus estudiantes, la aplicación de su instrumento tenía que ser en los internistas del Hospital General, entonces ella había hecho la aplicación de ese instrumento con un grupo más chiquitito, creo que del Hospital de Clínicas, de alguna otra institución de salud, y de esa forma había validado, verificando qué ítems eran los que se comprendían y qué ítems no. Además de que había hecho un alfa de Cronbach. Entonces, como que, ¿qué le puedo decir? Imagínense que en el tribunal le hacen una consulta como esta de decir, usted ha validado sus instrumentos y María Elena realmente ahí ha metido un golazo de media cancha porque le ha dicho, sí, he hecho esto. Imagínese, Rudy, que a pesar que le estoy diciendo de que no es obligado a hacer validación, le salen con la pregunta en plena defensa final de su tesis, ¿usted ha validado sus instrumentos? Y usted tiene que agachar la cabeza y decir, no, no lo he hecho, ¿no es cierto? Entonces se va a quedar como en offside, ¿no es cierto? Se va a quedar fuera de una respuesta que posiblemente hubiese sido mejor de mencionarla con anticipación. No sé si con eso respondo a su pregunta, Rudy. Sí, doc, muchas gracias. No, pues un gusto. ¿Alguna otra consulta? Estamos a... Doctor, Sí, entonces, adelante. doctor, Adelante, Wilson. habla Wilson. Sí. Buenas noches. Sí, tenía esa duda porque, mira, para serles franco, yo soy novato en estas cosas. Capaz porque, digamos, bueno, en la universidad cuando egresé era un proyecto, digamos, una tesis dirigida de grado, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que estoy aprendiendo, pero tengo algunas dudas, por eso le preguntaba, ¿no? Entonces, me ha quedado claro, en el caso mío, en el enfoque cualitativo, la técnica sería la indagación, ¿no ve? Así Sí. es, doctor. Y mi instrumento sería la entrevista. No, perdón. A ver, ahí le aclararé. En el enfoque cualitativo, Sí. la técnica es la entrevista. Ah, Y ya, el ya. instrumento es la guía. Por Ya, favor, ahí es tomar en cuenta ese elemento. ya. En la entrevista es el La instrumento. técnica. No, la entrevista es la técnica. Ya. Y el ¿Y cuál sería el instrumento instrumento? es la guía.
Ah, ya, Tomen en muy bien. cuenta para que puedan, de una manera un poquito más mecánica, mnemotécnica, como se dice, todo instrumento, en esencia, tiene que ser algo tangible, ¿no es cierto? No es una acción, ¿no es cierto? Tiene que tener una tangibilidad en cuanto a su concepción. Por eso que la guía es un papel, ¿no es cierto? Es un papel donde están las preguntas, o puede ser un documento, pero hay tangibilidad del instrumento. Una grabadora es un instrumento, ¿no es cierto? Una nota de campo es un instrumento. En cambio, la técnica es más que todo cómo se realiza la consulta. Y más bien la aproximación es a través de la indagación. Entonces, reiterando lo que me acaba de consultar Wilson, la técnica, para precisarle, es la entrevista y el instrumento es la guía de la entrevista. ¿Ya? Ahora, Wilson, me hacía una consulta más en lo que me refería en la tarde. Me decía, y ahora mi prueba, ¿qué es? ¿No es cierto? Y ese es mi siguiente apunte. Si me permiten borrar pantalla, voy a empezar hasta que se me corte grabación con el siguiente apunte. ¿Puedo borrar pantalla? Sí, doctor. Vale, gracias. Entonces, lo que les voy a apuntar, y voy a ir dando pautitas según me vaya acordando sus investigaciones, sus tesis, otros instrumentos que, voy a poner eso entre paréntesis, tienen una aplicación un poquito más orientada al ámbito educativo. ¿Ya? En este sentido, el primero que voy a hablar es, y aquí va en la consulta que me hacía Wilson, una de ellas, la prueba escrita. Creo que aquí también puedo apoyar a Jimena, porque Jimena también pretende hacer una prueba para ver los conocimientos teóricos de biología celular, creo que era, ¿no? Ya, entonces, la prueba escrita generalmente se le estila realizar en el ámbito educativo. Ustedes hacen pruebas, ¿no es cierto? Hacen como que la evaluación semanal, evaluación diagnóstico, evaluación trimestral, ¿no es cierto? Todas esas evaluaciones en el convencionalismo de la escuela clásica, digamos, es una prueba escrita, ¿no es cierto? La prueba escrita generalmente se la estila, estoy hablando de metodología de la investigación, se le estila aplicar cuando uno verifica aspectos como rendimiento académico, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Piensen, por ejemplo, como el caso de Franz, ¿no? Que él está evaluando la competencia comunicativa en el idioma inglés, ¿ya? Entonces, podría realizar una pruebita donde esa pruebita evalúe ciertos elementos que permitan saber cuál es el alcance de esa competencia comunicativa. Algo similar puede ocurrir con Jimena, ¿no es cierto? Si estamos hablando de una temática que puede ser química, perdón, creo que era biología celular, podría hacer ciertas preguntas muy particulares que permitan saber cuál es su grado de asimilación de conocimientos teóricos, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, esta prueba escrita va a comprender un conjunto de preguntas que tengan una valoración. La valoración, generalmente por propósitos más operativos, tiene que ser cuantitativa, un número, una cifra, que me dé una escala que vaya del 0 a la nada, del 0 al 100, por decir algo, ¿no? Donde 0 es nada y 100 es todo, ¿no es cierto? Perfección. Ya, en esta lógica, como es un conjunto de preguntas, estas preguntas se las sugiere para propósitos de metodología de la investigación, no estoy hablando de evaluar la materia, deban ser suficientemente claras y por supuesto que tengan un grado de precisión. ¿Qué me refiero con precisión? Que no pueda deberse de que el resultado les lleve a un claroscuro de decir es blanco o es negro, ¿no? Es decir, que no les lleve a generar respuestas grises. Las respuestas grises no ayudan a la cuantificación.
como se habla de cierta precisión, la sugerencia es que puedan ustedes hacerse de ciertas pruebas escritas que en su mayoría, posiblemente no en su totalidad, comprendan respuestas de selección múltiple. Entonces, si ustedes están solicitando una respuesta de desarrollo, es mucho más complejo la cuantitativización y no ayuda para nada a la precisión de este instrumento. Por el contrario, si ustedes realizan una prueba escrita que contenga en su mayoría selección múltiple, es fácil dar seguimiento a cuando un estudiante, un alumno, un universitario ha logrado realizar, sabe cuáles son las respuestas correctas, ¿no es cierto? Incluso se hace como que va tiqueando bien, 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 mal, bien, 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 porque simplemente verifica los ítems evaluados y para de contar, ¿no es cierto? Y este es otro elemento que, por favor, esto tienen que tenerlo en mucha consideración. ¿Cómo formulo las preguntas de esa pruebita escrita? Las preguntas de esa prueba escrita debe ser una muestra representativa de, y aquí voy a remarcar con todo el contenido a evaluar. Piensen que no estamos hablando de contenido, piensen que estamos hablando de una competencia, como es el caso de Wilson o Franz. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decirles con que sea una muestra representativa de todo el contenido? ¿No les ha ocurrido, así como dicho, cuando ustedes daban un examen, de decir, justo me ha preguntado lo que no he estudiado? ¿Qué quiere decir? Que esa prueba no estaba generando una muestra representativa. Porque si justo ha preguntado lo que no ha estudiado, quiere decir que esa prueba se ha sesgado a una parte del contenido de lo evaluado. ¿Ya? Y eso realmente es altamente cuestionado desde la mirada didáctica y para los propósitos de metodología de la investigación, por supuesto que genera una imprecisión en el dato que yo estoy persiguiendo, ¿no es cierto? Entonces, por favor, eviten esas situaciones. Wilhelm creo que está en igual situación, ¿no es cierto? Wilhelm creo que pretende, dentro de su instrumento, realizar el tema de la prueba escrita, que puede ser una muy buena alternativa para evaluar competencias, saberes, aprehensión de ideas. ¿Por qué no? Incluso a Gisela se le podría sugerir el ver el tema de la prueba escrita. Podría ser una alternativa que nunca es despreciable a razón de lograr